Estamos a hablar tranquis con uno de nuestros investigadores preferidos, vamos a llamarle así, el autor del clásico de los clásicos, porque ya es eso, la historia de la clase media argentina. Hablamos de Ezequiel Adamovsky. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están Bien. ustedes? Muy bien, por suerte. ¿Cómo llevaste la pandemia? Para empezar por casi obviedades. Bueno, me da un poco de pudor decirlo, porque la verdad que no tuve la suerte de no enfermarme hasta ahora, pero la verdad es que es complicado. Emocionalmente difícil el encierro del primer año, sobre todo. Así que la llevé como pude. El encierro, aunque la pregunta pueda parecer, no sé si fuera de lugar, no, quizás un tanto extemporánea, ¿no te benefició en algún punto respecto de tu trabajo investigativo, las horas dedicadas al estudio? No, la verdad que no, porque en el caso de los historiadores dependemos mucho del acceso a fuentes primarias que están en archivos y bibliotecas, así que no, la verdad me retrasó mucho laboralmente hablando, sumando además todas las complicaciones, bueno, de cuidados familiares y demás que también pusieron límite a la cantidad de horas de trabajo que uno podía dedicar, ¿no? Me quiero tomar de biografía de un país que es tu trabajo más reciente, después del Gaucho Indómito, al que le podemos dedicar seguramente algunos minutos, porque el título es ampuloso pero justo, porque entrelazás data de la historia del país en términos sociológicos, ecológicos, eh, políticos, por supuesto. Después de semejante trabajo, ¿sacaste alguna conclusión que no sea que básicamente tenemos de lo que somos como nación más preguntas que respuestas? Bueno, creo que sí, ese es un libro de historia de la Argentina desde la conquista española hasta la actualidad, y al final del libro hay una sección, una especie de epílogo, con algunas conclusiones que propongo a los lectores de ese recorrido de casi 500 años, ¿no? Hay varias que me parece importante para mostrar, digamos, cómo los distintos procesos que atravesó este suelo en todos esos años nos siguen marcando todavía hoy. Elegí algunas, porque son muchísimas, ¿no? Pero elegí algunas de muy larga data y algunas de impacto más reciente, para mencionar dos, una de cada una. Quizás la de más larga data es el efecto que todavía tienen los vínculos que tenemos entre nosotros y nosotras en este país, el efecto que tiene el hecho de que los españoles hayan construido jerarquías de clase apoyadas en las diferencias étnico-raciales, ¿no? El hecho de que los españoles hayan definido que los de arriba eran los blancos españoles y los de abajo eran los nacidos, los nativos de este suelo, y luego la mano de obra esclava que trajeron de África, eso creó una jerarquía de los colores de piel y de los orígenes étnicos que en su momento era una jerarquía legal con valor apoyado en las leyes. Luego, con la independencia, las diferencias legales fueron abolidas, pero sin embargo continúa esa especie de pigmentocracia todavía hoy. Todavía hoy en nuestro país, si uno ve un grupo de personas de clase muy alta y un grupo de personas de clase muy baja, va a encontrar diferencias en los aspectos físicos muy evidentes. Y eso ha afectado de mil maneras el desarrollo de este país, y lo sigue, vaya si lo sigue afectando, ¿no? Esto como para dar un ejemplo de una cuestión de muy larga data, de época colonial, que sigue entre nosotros. Y luego cuestiones más recientes, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la economía, eh, el desastre que significó en términos de la evolución económica de este país la implementación de medidas de ajuste neoliberal a partir de 1975 y hasta la actualidad, ¿no? Eso se puede ver Vos, en la historia de vos, larga data. vos Rodrigazo, ¿no? ¿Sería? Claro, a partir del Rodrigazo, que es el primer
programa de ajuste de los que luego se llamaron neoliberales, cómo decae el desarrollo económico de un país que había tenido, por supuesto, muchos problemas económicos previos, pero que venía creciendo en su Producto Bruto Interno a ritmos superiores a los de Estados Unidos en las décadas previas, ¿no? Eh, Así que esto para marcar, digamos, algo más reciente y algo más antiguo, y hay muchos, por supuesto, muchas otras conclusiones que uno puede ir sacando de un recorrido particularmente conflictivo como el que tuvo nuestro país. Tomado el hecho de que, y tomo tus palabras, ¿no? No las de ahora, sino las que uno te ha leído y compartido con vos. Tomada la clase media no como clase en el sentido ortodoxo, si querés, del término, sino como un sector aspiracional. Tomado que estás hablando, enganchado con esto último que decís, un país con hoy alrededor de la mitad de la población pobre. Ni hablemos de la situación de los sectores juveniles. ¿Lo aspiracional mantiene la vigencia histórica de siempre o hay que hacerse otras preguntas o llegar a otras conclusiones? Yo me peleo un poco con la idea de relacionar lo aspiracional con la clase media, digamos, como si la aspiración a ocupar un lugar mejor, de mayor bienestar, un lugar superior, fuese algo exclusivamente de sectores medios. Me parece, por un lado, que están más distribuidas, es decir, la gente pobre también aspira a estar mejor y a veces hace esfuerzos enormes para estar mejor y incluso a veces lo consigue, ¿no? Y luego hay algo en lo aspiracional que no necesariamente conspira contra las identidades de clase, digamos, populares, ¿no? Se puede aspirar a estar mejor sin por ello aspirar a distinguirse de los de abajo, a separarse de los de abajo, a marcar una distancia y una jerarquía, ¿no? Entonces, esa es una idea con la que en general trato de, de no reconciliarme fácilmente, ¿no? Uno lo ve en las investigaciones de colegas, ¿no? Porque yo no trabajo sobre la actualidad, soy historiador, pero leo investigaciones de colegas donde marca que, bueno, la aspiración a consumir determinadas marcas, por ejemplo, está muy presente entre los jóvenes de clases bajas, incluso bajísimas, ¿no? Y retomando el dato que decías de que la mitad de la población argentina está en la pobreza, sin embargo, las encuestas de autopercepción de clase marcan que 70 u 80% de la población de este país se imagina a sí misma como clase media, lo cual indica que hay una porción importante de gente que es pobre, en todos los parámetros económicos imaginables, es pobre, y indudablemente pobre, y sin embargo se imagina de clase media. Así que es un tema bastante complicado, cómo analizarlo, qué significa esto. Yo cuando arranqué mi investigación sobre clase media, yo tendía a interpretar este dato, ¿no? Que hubiese gente pobre que se sentía clase media o se imaginaba clase media, tendía a identificarlo como, bueno, como este rasgo aspiracional el que mencionabas vos, y como, digamos, un intento de asimilarse a los de arriba o participar de ese universo mental. Y estudiando más la cuestión, me fui haciendo otras preguntas al respecto, preguntándome si no tiene también que ver con ese rasgo tan democrático que tiene nuestra cultura, que es que cualquiera se siente con derecho a apropiarse de una categoría de respetabilidad, ¿no? Cualquiera se siente con derecho a ser considerado alguien respetable, eh, lo cual no deja de ser un rasgo democrático, ¿no? Siempre hago con mis estudiantes una comparación con Inglaterra, que es un país infinitamente más rico que el nuestro, y un país en el cual las encuestas de autopercepción marcan que mucho menos gente se siente de clase media en Inglaterra que en Argentina. Hay una porción mucho menor. Y eso pasa porque es una cultura mucho más jerárquica que la nuestra. Pasa algo muy curioso que notan los encuestadores en Inglaterra, que es que una persona, a lo mejor con mucho dinero, un abogado exitoso, que gana una carretilla de dinero, si nació en un hogar obrero, va a responder, cuando le preguntan de qué clase es, va a responder yo soy de clase obrera. Porque hay una cuestión de, como dicen los ingleses, un dicho muy común, de
conocer el propio lugar, ¿no? No pararse en un lugar que a uno no le corresponde, no pretender ser lo que uno no es. Entonces, por humildad o por precaución, en Inglaterra, alguien que nació en cuna obrera va a seguir diciendo que es obrero a pesar de que a lo mejor es muy rico. En Argentina pasa al revés, ¿no? Apenas alguien saca medio pie del fango, ya se siente con derecho a ser tratado como alguien no pobre, como alguien de clase media, ¿no? Y eso es un rasgo también que uno lo puede analizar como un rasgo democrático. ¿Se puede hablar unívocamente de la clase media? Tomémoslo desde un punto de vista geográfico político, de geografía política, si vos querés. Porque uno también se pelea con eso, ¿no? Y cuando tiene la oportunidad de hablar con alguien como vos, es una de las cosas que quiere sacarse de encima o por lo menos pelotearla. ¿Es lo mismo la clase media porteña, en el rango que vos quieras, que la correntina, o la correntina que la salteña, o la salteña que la mendocina, o la sanjuanina que la entrerriana? Bueno, no es lo mismo. Además, yo diría que no hay, yo creo que no hay una clase media, ¿no? Es decir, que no hay un sujeto unificado que uno pueda llamar clase media en ningún sitio, ¿no? Hay sectores medios muy variados y muy heterogéneos en todas partes, pero además hay una diferencia geográfica que es fundamental, y que hasta ahora no teníamos mucha investigación ni datos como para conocer la ciencia cierta, ¿no? Yo tenía, por supuesto, la intuición de que no es lo mismo lo que significa ser de clase media en la ciudad de Buenos Aires que lo que significa ser de clase media en Catamarca, pero no había hasta ahora investigación de base para ver realmente qué diferencias hay. Recién ahora está empezando a ver, hace poquito se dio una investigación sobre Santiago del Estero, donde muestra, por ejemplo, algo que debería ser evidente, pero que es bueno saberlo con datos claros, que es que, por ejemplo, el valor de lo blanco, de ser de piel blanca o ser de origen europeo, es distinto en zonas donde a lo mejor una porción importante de los sectores medios o incluso de las clases altas son de origen mestizo o de piel amarronada, ¿no? El valor de lo blanco ahí tiene otro sentido y se puede ser al mismo tiempo un negro, entre comillas, y de clase media, ¿no? Cosa que en lugares como Buenos Aires es más complicado. Así que sí, hay variaciones importantes y recién ahora estamos empezando como a construir ese mapa de diferencias regionales acerca de qué Cuando, significa ser de clase cuando media. hablas en primera del plural, a propósito de toda esta fenomenología sociológica, eh, este tipo de cosas, por ejemplo, está claro que vos las estudiás, se estudia bien, se estudia mucho y en todo caso bien en la Argentina este tipo de cosas. Hay laburo, hay producción. Sí, desde hace algunos años hay producción muy seria sobre clase media, tanto en mi disciplina que es la historia, como también la antropología, que lo desarrolló mucho. Tengo varios colegas, Sergio Visakovsky, que es un referente en ese plano. También, por supuesto, los sociólogos hacen aportes de su disciplina. Sí, hay un grupo pequeño, no es masivo, pero hay un grupo pequeño de investigadores que está trabajando muy seriamente sobre la cuestión. Hoy en diálogo con Ezequiel Adamovsky en Marca de Radio hay una característica que ha sido marcada en este tiempo, que es la aparición y en algunos sectores claramente el asentamiento de figuras de lo que se conoce como ultraderecha, y me interesaría tu visión como investigador, incorporando, si querés, el factor clase media que te distingue claramente, acerca de qué incidencia le das a esto que está ocurriendo, ¿no? Porque cuando uno piensa en, si no clase media, sectores medios, por ejemplo, piensa en lo que históricamente ha significado en la Argentina el valor de estudio, ciencia, trabajo para progresar, y de pronto aparece lo que puede parecer un loquito a decir que hay que terminar con todo y hay que terminar con el Estado, plantear un nuevo tipo de contrato donde el Estado no exista, con incidencia en sectores juveniles, y por cierto que no solo de clase media, ¿no? Si vos tomás Milei,
el porcentaje más alto de su incidencia electoral ha sido en la Comuna 8. Estamos hablando de Lugano, de Villarriachuelo. ¿Cómo ves que ese fenómeno, primero, es un fenómeno? Segundo, lo que quiere que fuere, ¿impacta en qué sentido desde el punto de vista sociológico, de las constituciones sociales y demás? Bueno, es una novedad del periodo reciente, la verdad. Si uno hace hacia atrás un seguimiento del papel que ha tenido la derecha y la extrema derecha en nuestro país, hay un rasgo que aparece muy claramente, que es que durante todo el siglo XX no han tenido una expresión electoral eh, relevante, ni mucho menos han tenido inserción en sectores medios o bajos. Lo más parecido a una fuerza política de extrema derecha con alguna presencia electoral fue la UCD en su momento, el partido que fundó Álvaro Alzogaray, que consiguió en su mejor momento algo menos del 10% de los votos en lugares como Buenos Aires, en ese momento con un corte de clase muy claro, digamos, era un voto de clase media alta, clase alta, ¿no? Eh, el periodo más reciente, el que se abre con la rebelión de 2001, estuvo marcado por una hegemonía muy fuerte del progresismo en cualquiera de sus variantes, ¿no? Si uno ve las elecciones posteriores a la de 2003, ¿no? La de 2007, la de 2011, uno ve las fuerzas políticas que competían y no había ninguna que se reivindicara abiertamente de derecha, ¿no? Bueno, competía el kirchnerismo por un lado, con el Frente Amplio Progresista por el otro, la coalición cívica que en ese momento se presentaba como una fuerza de centro-izquierda. Si uno sumaba la cantidad de votos que recibían las distintas opciones progresistas, era abrumador el peso de las opciones progresistas y parecía que no hubiese fuerzas de derecha en ese momento. Incluso en 2015, cuando ganó una fuerza de derecha nueva, como es el PRO, ganó las elecciones, recordarás, presentándose como si fuese una fuerza progresista, ¿no? Inclusive hasta han llegado a decir que era de izquierda Macri, ¿no? Bueno, llegaron a decir, no vamos a tocar el fútbol para todos, no vamos a... Recuerdo al pasar frases de Macri, ¿no? No vamos a privatizar aerolíneas. Era todavía entre vergonzante y asimilados como tales que se presentaban de esa manera. Exactamente, hizo todo lo posible por ocultar su programa de gobierno y por presentarse como una persona progresista, ¿no? Eso fue en 2015. De 2015 a esta parte hubo un cambio realmente muy drástico en ese sentido, que es que ahora tenemos unas fuerzas de derecha y de extrema derecha que no se avergüenzan de presentarse como tales, que lo hacen en los debates públicos y que además arrastran una porción de votos muy importante, ¿no? El hecho de que Macri en las elecciones de 2019, ya presentándose ya con un programa de derecha, incluso corriéndose un poco más hacia la derecha para tratar de seducir el electorado de Spert y demás, en 2019 haya obtenido, después de la calamidad que fue su gobierno, haya obtenido casi 41% de los votos, es un cambio muy importante, porque ahora sí no hubo falsedad en la campaña electoral, es una fuerza de derecha apoyada entonces por un electorado que se ha corrido, por lo menos parcialmente a la derecha, y que lo sabe. Y luego la expresión más reciente, que es esta ultraderecha de personajes como Experto Milei, que es una expresión, digamos, de un liberalismo extremo, con rasgos autoritarios y conservadores muy presentes y a flor de piel, incluso bastante agresivos, que es una novedad absoluta, ¿no? Y que, como bien decís, es un movimiento político que no tiene un arraigo peculiar entre los sectores medios, sino que hace pie en las clases populares también, ¿no? Si uno ve dónde saca votos de personajes como Experto Milei, sí, por supuesto, saca más votos en distritos más ricos, pero saca una porción de votos muy importante en distritos pobres también, ¿no? Eh, con lo cual me parece que está marcando no solo un corte de clase, que también lo hay en el voto, sino también un corrimiento político-cultural, ¿no? Hay una expresión política de derecha que se ha abierto un espacio en el sentido común de una parte de los argentinos, cosa que tiene que ver con las limitaciones, me parece a mí, de los progresismos realmente existentes que hemos tenido.
En el caso de los sectores medios particularmente, sin entrar entonces en cierta polémica o debate acerca de sector, clase, digamos, en ese margen que agrupa a lo que definimos habitualmente como clase media, ¿vos pensás que es muy marcado ya el tema de que la esperanza, la ausencia de un relato de futuro, la ausencia de un para allá, ¿pensás que todo eso está marcando un sector medio o sectores medios resignados y ya no con la potencia, con el empuje sociológico, aspiracional, aunque no te guste la palabra, si querés, de otrora? ¿Es una clase media en desbandada? A mí me parece que la ausencia de visiones de un futuro colectivo mejor, de visiones de un avance progresivo para un nosotros argentino, ¿no? Para una sociedad como colectivo, como conjunto, afecta políticamente a todos los sectores, ¿no? Sin duda los medios, pero también los bajos, ¿no? En ausencia de un relato y de un horizonte colectivo de mejoramiento social, la única alternativa que queda es la alternativa individual, ¿no? Es decir, construir una visión de futuro que gire en torno exclusivamente del individuo, de la persona, y ahí es donde me parece que se hacen fuertes las visiones más individualistas que presentan estos candidatos de derecha, de extrema derecha que hemos visto florecer, ¿no? En ausencia de una visión persuasiva que nos indique, digamos, que la solidaridad colectiva, que la política, que el trabajo por el avance de los derechos vaya a redundar en un futuro mejor para todos, en ausencia de ello, lo que hay es un repliegue sobre el individualismo e incluso un repliegue que no es solamente, bueno, de cada uno hacer la suya, sino lo que estamos viendo ahora, que hay un cierto odio a todo lo que huela a derechos colectivos, ¿no? A todo lo que huela a ampliación de derechos, y esto se ve no solo en el enorme enojo y desprecio que hay hacia, bueno, la asignación universal por hijos o planes sociales, ayudas estatales de diverso tipo para los sectores más pobres, sino también incluso para los derechos asociados al avance del movimiento feminista, los derechos de las disidencias y minorías sexogenéricas, ¿no? Hay una especie de enojo y odio que se vuelve cada vez con más violencia hacia cualquier horizonte de ampliación de derechos, ¿no? Como si el único camino aceptable para el mejoramiento personal fuese la actividad privada, ¿no? Lo que uno se gane con su esfuerzo. Ezequiel, eso en buena medida ¿no fue acaso siempre así? Y hoy está potenciado por lo que es la inserción de las redes, la velocidad de la información o de la desinformación, como vos quieras. Es decir, ¿los gorilas son hoy más gorilas, acaso? Por ponerle una figura, gorilas también en su sentido de atravesar a los sectores medios y a los sectores altos. Es decir, ¿hay una gran novedad histórica en eso? En el caso de la Argentina, por lo menos. A mí me parece que hay cosas nuevas, por supuesto, en conciliaciones y continuidades respecto al pasado, porque no es que la derecha empezó a existir ahora, derecha hay desde hace siglos, liberalismo enfocado en la idea del mérito individual como única virtud o virtud excluyente, por supuesto, también existía antes, nada de esto es nuevo, y por supuesto las visiones más antiplebeyas, antipopulares que uno asocia al gorilismo, son también muy anteriores y tampoco son argentinas, están en todas partes, ¿no? Dicho esto, me parece que sí hay un cambio en las derechas, comparativamente hablando, y particularmente en la derecha argentina, que es que si uno ve las derechas del pasado, eran derechas constructoras de instituciones y derechas, entre comillas, civilizadoras. Es decir, derechas que construyeron Estado y que apuntaban a construir respeto hacia el Estado, y derechas que a su vez
tenían un proyecto cultural, civilizador, entre comillas, en el sentido de tratar de que las clases populares reformaran sus costumbres en función de determinadas ideas de respetabilidad, respeto de la ley, conducta apropiada y demás, que eran ideas burguesas, digamos, ideas de clase alta, ¿no? En esto me parece que hay un cambio con la derecha actual que si uno ve la derecha de Bolsonaro, aquí el ala más derecha del PRO y los libertarios, Trump en Estados Unidos y varias expresiones de Europa, están lanzadas a la destrucción de la política, a la destrucción del Estado en su conjunto y mucho menos interesadas en cualquier proyecto cultural civilizador, ¿no? Son derechas con un mensaje mucho más sencillo que es el individuo haga lo que quiera, dame mi arma y mi autonomía y el resto que se muera, ¿no? Que no hay una visión, digamos, política, estatal, cultural de conjunto, es más bien una exacerbación eh, el resentimiento individual respecto de cualquier limitación colectiva o política que afecte la libertad de movimiento de esa fantasía del individuo que puede vivir solo, aislado y haciendo la suya. Sería la acentuación de aquello de que hay clase dominante, pero no hay clase dirigente. Bueno, aparece, me parece a mí en esta derecha una fantasía de que la política pudiese abolirse del todo y ser reemplazada por el mercado, los algoritmos. Eh, Hay esa fantasía, pero es una fantasía que tiene un viso autoritario muy grande porque necesita un sheriff que destruya todo eso, ¿no? Necesita un gran comisario que, que sea el que destruya cualquier obstáculo en ese camino. Entonces es muy curioso porque es por un lado una fantasía totalmente antipolítica y antiestatal y supuestamente de libertad absoluta y plena para el individuo, pero que a la vez depende de un ejercicio de poder personal y autoritario muy fuerte, que es lo que aparece en esta veneración por figuras fuertes, malhumoradas y dispuestas a pasar por una topadora por encima de lo que sea, como fueron Trump, Bolsonaro, y de una manera un poco más, a mi gusto, más patética, si querés, en los libertarios locales, ¿no? Uh-huh. ¿Te preocupa o pensás que, bueno, que te preocupa es obvio, ¿no? Quizás es una pregunta retórica. ¿Te inquieta, en el caso de la Argentina, estoy hablando, hasta qué punto en la prognosis que pudieras hacer de los alcances de este surgimiento, de esta aparición? ¿O te parece que hay aquí todavía demasiadas reservas de buena cultura política, de buena cultura de espíritu colectivo como para enfrentarse a graves riesgos? Las dos cosas, la verdad me preocupa muchísimo. Yo estoy muy preocupado por el escenario político y cultural actual. Imagino que por lo menos en el mediano plazo esto va a avanzar, va a tener un lugar incluso mayor del que tiene. Por otro lado, también veo que hay reservas políticas para contrarrestar esto en Argentina que son todavía fuertes, quizás más fuertes que en otros países por comparación. Ahora, cuando uno hace la visión más del largo plazo, como solemos hacer los historiadores, uno ve que esto está en retroceso, ¿no? Esta cultura política más solidaria, más aferrada al igualitarismo, que fue el rasgo dominante de la Argentina hasta hace poco, está en retroceso, ¿no? Eso lo marcan incluso las encuestas de valores políticos, que hay varias para hacer una serie histórica, digamos, uno ve cómo esto está en retroceso y avanzan valores de ese individualismo más extremo que acompaña este crecimiento de la derecha, ¿no? Así que estoy preocupado. Me parece a mí que la clave, como siempre, la clave de esto es que surjan proyectos políticos colectivos capaces de reenamorarnos con la política y con la acción colectiva. Pero bueno, no hay garantía de que por lo menos en el corto o mediano plazo esto vaya a ser el caso, ¿no? Es interesante
de todos modos marcar que al mismo tiempo que el crecimiento de esta derecha extrema, también hemos visto, por lo menos en algunas regiones, crecimiento de fuerzas de izquierda, ¿no? Eh, Así que es interesante este momento ver cómo va a evolucionar en el futuro. Imagino un escenario, por lo menos en el corto mediano plazo, de mayor peso de las fuerzas de derecha y extrema derecha.